Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Ha llegado el momento de saldar cuentas pendientes. Capua lleva mucho tiempo en manos de Aníbal y Siracusa se resiste más de la cuenta por esas poleas del griego Arquímedes. Es necesario un esfuerzo para atar estos cabos sueltos, pero por desgracia, por el camino se quedarán algunos personajes importantes como Tiberio Sempronio Graco, abuelo de nuestros queridos hermanos Graco. Púnicos, siracusanos, ten listas tus armas, por si un viejo amigo te reta a un combate singular. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Programa 133 de Roma Eterna, 64 ya de la saga republicana, y continuamos con la Segunda Guerra Púnica. Soy consciente de que tanta guerra puede llegar a saturar, tanta batalla, tanta muerte, cansa, pero poca cosa puedo hacer en este tramo de la historia, porque estamos en la Segunda Guerra Púnica, es una constante de batalla tras batalla, movimiento. Intento escudriñar las fuentes en busca de detalles que le den un poco de color al relato, como por ejemplo el tema religioso o si hay algún pique político, pero a veces esas fuentes se limitan a relatar batalla tras batalla, combates, y no tengo más remedio que meterme, aunque no profundizo en todas ellas, porque la mayoría no tenemos datos, y sería absurdo meter 7 batallas en un mismo programa o 12 batallas, porque no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros habíamos dejado el relato en el programa anterior con la victoria romana en Benevento. Estamos aún en el 212. Si el 216 fue un año movidito, este 212 no se queda atrás. Janón, tras la derrota en Benevento, regresó a uña de caballo hacia el Brucio y los romanos parecían volver a sentirse fuertes, parecía que poco a poco el mojo les estaba volviendo a entrar en el cuerpo y se sentían animados. Los que no se sentían muy animados eran los de Capua, porque cuando se enteraron de la derrota cartaginesa entraron en pánico. Era un desastre para ellos y para sus aliados. Enviaron rápidamente una delegación a Aníbal para informarle de que los dos cónsules estaban a un día de marcha de la ciudad. La guerra estaba casi a sus puertas y si no enviaba ayuda, caería en poder romano. Capua volvería a la esfera romana. Los emisarios recordaron a Aníbal que este era el momento de mantener su promesa de no abandonar una ciudad, Capua, que él mismo, según las fuentes, comparaba con la propia Cartago. Aníbal prometió estar pendiente de la situación en Capua y como primera medida para mostrar que efectivamente se preocupaba, decidió enviar un contingente de 2000 jinetes que no serían desequilibrantes en un posible asedio, pero sí evitarían que los romanos devastaran los campos capuanos, claves para poder resistir. Mientras el miedo atenazaba a los campanos, en el bando romano la máxima preocupación en ese momento era Tarento. La ciudad se había perdido, pero la guarnición romana o lo que quedaba de ella resistía en la ciudadela, sitiada y sin comida. El pretor Publio Cornelio Sila envió a Etruria al legado Cayo Servilio, ex autoritate patrum, es decir, con la autoridad del Senado, para que comprara trigo en grandes cantidades para así poder reabastecer a la guarnición de Tarento y que pudiera aguantar un poco más. Cumplió su misión con éxito, consiguió trigo en Etruria y en Tarento burló el bloqueo cartaginés, le hizo unos regates a los barcos que bloqueaban el puerto y las tropas de la guarnición pudieron recibir el tan necesario grano para aguantar. Una guarnición que, a pesar de las estrecheces y a pesar de ser tentada continuamente por el enemigo para cambiar de bando, contaba con unas fuerzas, nada despreciables. El prefecto romano de Metaponto había acudido con la mitad de sus tropas y ahora, con comida, la cosa pintaba bien en la ciudadela de Tarento. Donde no pintaba tan bien era en Metaponto, porque si el prefecto se va de la ciudad con la mitad de las tropas, los habitantes aprovechan para matar
a los pocos soldados romanos que se habían quedado y se pasaron automáticamente al bando de Aníbal. Tampoco iba la cosa bonita en Turios para los romanos, porque si te acuerdas del programa anterior, estaban cabreadísimos por ese asuntillo de una ejecución de rehenes y también se pasaron al bando de Aníbal. ¿Cómo se produjo esta defección, la de Turios? Nos la cuenta con más detalle Livio, porque Apiano solo dice que la guarnición romana de la ciudad huyó en secreto hacia Brundisium. La cosa, según Livio, fue así. Cabreadísimos por la ejecución de sus parientes, los turinos, rebotados, enviaron cartas a Janón y a Magón, que andaban por el Brucio, diciéndoles que si por un casual, os encaja acercaros con vuestro ejército a las murallas de la ciudad de Turios, la ciudad posiblemente se entregaría sin dudarlo. Una oferta así obviamente no se puede rechazar, y ambos, Janón y Magón, tras repartirse las tropas, se adentraron en territorio turino. Janón avanzó con la columna de infantería en dirección directa a la ciudad, mientras que Magón, con la caballería, se escondió detrás de unas colinas que eran perfectas para una emboscada. Vamos, están haciendo la clásica maniobra cartaginesa de me escondo, te atraigo y te reviento. En la ciudad de Turios estaba al frente de la escasa guarnición romana un señor llamado Marco Atinio, que a través de sus informadores, de sus espías, recibió rápidamente noticia de que una columna de infantería cartaginesa avanzaba hacia ellos, y lo que hizo fue formar sus tropas en orden de batalla, ignorando esos jinetes escondidos. Los espías no eran tan buenos, o los cartagineses eran buenísimos escondiéndose, e ignorando también que los turinos le iban a meter tremenda puñalada traicionera. Comenzó el combate, un combate que no le voy a dar mucha épica porque nos cuentan las fuentes que fue bastante tibio, bastante light, ya que en primera línea había unos pocos romanos y los turinos, más que pelear, estaban esperando a ver qué pasaba para cambiarse de bando. Eso era para verlo. Los cartagineses empezaron a activar su estrategia, cedieron terreno poco a poco a propósito para llevar a los romanos al otro lado de la colina, donde estaba Magón. Tú y yo lo sabemos, pero Marco Atinio no. Marco Atinio cayó con todo el equipo. Fueron avanzando, persiguiendo a unos cartagineses que se retiraban, y cuando llegaron al lugar de la emboscada, apareció de repente la caballería de Magón. Los turinos se retiraron corriendo a la ciudad y dejaron solos a los romanos, que aguantaron durante un rato hasta que no pudieron aguantar más el ataque e intentaron huir a Turios. Los turinos, corriendo, entraron en su ciudad y justo cuando iban a entrar los romanos cerraron las puertas con la excusa de que si les dejaban entrar también entrarían los cartagineses, que estaban demasiado cerca. Los romanos se quedaron a merced de las tropas cartaginesas, pero Marco Atinio y unos pocos consiguieron entrar en la ciudad, donde había un encendido debate, ya que parece ser que algunos no querían entregar la ciudad y otros sí. No estaban todos de acuerdo en el pacto con los cartagineses. Los romanos que no pudieron entrar en la ciudad fueron masacrados o hechos prisioneros, no hay detalle en las fuentes. Solo nos cuentan que los que pudieron entrar, Marco Atinio y esos pocos, consiguieron una embarcación porque los de Turios se la facilitaron. No por respeto a Roma, no por intentar tener una pequeña ventana de negociación con Roma, no, sino como agradecimiento, ya que Marco Atinio les había gobernado con moderación, con justicia, y por eso le permitieron huir. Una vez que se fue Marco Atinio con sus soldados, abrieron las puertas y Turios pasó a manos cartaginesas. Mientras todo esto pasaba, los cónsules, que recordemos que ese año 212 eran Quinto Fulvio Flaco y Apio Claudio Pulcro, marchaban desde Benevento con la intención de atacar Capua, para conseguir por un lado gloria para ellos y por otro vengar la humillación que suponía para Roma el hecho de que una ciudad tan cercana, tan próxima a ellos como era Capua, llevara 3 años en rebelión, llevara 3 años siendo enemiga. Para evitar que los cartagineses tomaran una desprotegida Benevento, en caso de que apareciera por ahí Aníbal para ayudar a Capua, los cónsules ordenaron a Tiberio Sempronio Graco, que era procónsul, que acudiera allí desde Lucania con sus jinetes y la infantería ligera para proteger la zona. La infantería pesada, por contra, debía quedarse en el campamento de Lucania para evitar algún disgusto.
Las fichas se mueven para dejar la cosa compensada, ahorrarse sorpresas, se van repartiendo tropas. Como ves, poco a poco se van moviendo, desplazando para intentar protegerse, intentar evitar desastres. Y aquí vamos con el tema de Tiberio Sempronio Graco que te anunciaba en la introducción. Antes de partir desde Lucania para Benevento, y como era de rigor para todo romano de bien. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.